Trabajo esclavo en multinacionales. Las patronales agropecuarias hicieron oídos sordos. En la reunión que mantuvieron hoy los integrantes de la mesa de enlace con el titular de la cartera de Agricultura, Julián Domínguez, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, Violcati y compañía minimizaron la problemática del trabajo esclavo. Ya estamos comunicados con el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Violcati. En breve momento se expuso lo que había hecho la Secretaría, lo que consideraba conveniente, cuál era la política que seguían, y después inmediatamente entró Tomada y comenzamos a hablar de otro tema, comenzó a hablar, exponer sobre el tema del trabajo, que es un tema muy importante, pero que no tenía nada que ver con el problema del trigo. Comenzó a hablar, exponer sobre el tema del trabajo, que es un tema muy importante, pero que no tenía nada que ver con el problema del trigo. ¿Usted siente que hasta el día de hoy las entidades que conforman la mesa de enlace no han tenido un compromiso específico para erradicar el trabajo informal? En general no ha habido una expresión concreta, se han buscado más formas de justificar este tipo de organización de la producción que de expresar su repudio frente a este tipo de organizaciones. Ha salido ahora en el tapete, pero lo conocían, ¿saben de esta situación de los trabajadores? No, nosotros lo que sabemos es que hay formas de trabajo que quizá quien está sentado en una oficina desconoce. El trabajo al aire libre es un trabajo muy complicado. La misma legislación en estos trabajos de muy corta duración hace muy dificultoso completar todos los requisitos rápidamente antes de que termine la misma condición de trabajo. Se han buscado más formas de justificar este tipo de organización de la producción que de expresar su repudio. Hay que reformar la legislación laboral para ese tipo de mano de obra intensiva. Vos lo das de alta hoy a la mañana, te das 40 tipos por tener mano de obra intensiva, 40 personas. Y 3 de la tarde cobraron. Al otro día, de esos 40, vienen 20. Y vos necesitas los 40, tenés que ir a la FIP a dar de baja esos 20, más 20 más. Y de volverse loco. Entonces hay que cambiar la legislación laboral. Pero yo pensé de Angeli que usted iba a hablar de la desprotección de esos trabajadores temporales. Lo de Angeli es ideología 100%. Cuando le preguntan acerca del trabajo esclavo por las condiciones terribles que está viviendo esta gente, él se mira el ombligo. Él se mira el ombligo automáticamente y habla de su problemática. Hoy viene 40 y mañana vienen 20 y yo qué voy a tener que hacer, ir a hacer 2 trámites. Eso es ideología. En relación a los dichos de Cavito, es pertinente recordar unas declaraciones de Alfredo De Angelis que lo pintan de cuerpo entero. Crítica: polémicos dichos de De Angeli. El 28 hay que juntar a los empleados en las estancias y decirles qué votar. Sigamos reflejando la poca importancia que le dieron a la situación de esclavitud que sufren muchos trabajadores rurales. ¿Qué opinaron cuando la presidenta puso a Tomada y en agenda el tema de las condiciones laborales en algunas explotaciones del campo? Yo creo que es embarrar la cancha, porque el problema que plantea la presidenta es un problema puntual que ni siquiera está todavía demostrado judicialmente. Había 130 personas en el lugar, 20 menores, no tenían baño, vivían hacinados en casillas. No hay ninguna posibilidad que alguien pueda pensar que están en buenas condiciones solamente con ver las fotos. Esos trailers que están pensados para que duerman 18 personas, cuando es imposible que puedan dormir de esa manera cómodamente y según la ley de contrato de trabajo. Es un problema puntual que ni siquiera está todavía demostrado judicialmente. Miles de personas son estafadas viniendo del norte del país a un campo de soja. Encuentran una realidad completamente diferente. Comida podrida, falta de baños, hacinamiento. La otra crónica de la soja, el trabajo esclavo. ¿Ustedes no comen desde el día 2? Sí, no. ¿Por qué no traen? Porque no lo traen. Nosotros digamos terminó la desflorada y se acabó. Nosotros terminó fecha 2. ¿Y hace cuántos días que estamos aquí de bici sin nada, sin comida, nada? Porque aquí también hay menores, ¿no? Hay menores. ¿Menores de qué edad? Menores de edad. La modalidad de operación de estas bandas de crimen organizado es la misma que se da en cualquier circuito de trata de personas. ¿Por qué se caracteriza como trata de personas esto? Y acá se caracteriza porque tenemos el elemento del reclutamiento en sus provincias de origen, tenemos el traslado de los mayores y de los menores de edad, tenemos el engaño y tenemos la explotación posterior. De la normativa laboral, ¿qué es lo que ustedes encontraron como incumplimiento? No había, por un lado, viviendas dignas donde los trabajadores pudieran descansar.
no había baños, no había agua corriente. Yo conversé con voceros de Nidera y lo que ellos dicen, que la ley que regula el trabajo temporario en el campo, por ejemplo, no obliga a que haya baños químicos. La normativa vigente en la provincia de Buenos Aires y en el orden nacional exigen viviendas y sanitarios. Un baño o una ducha son elementales. No hace falta ni siquiera que estén normatizado eso. La sana lógica lo impone. ¿Qué opinaron cuando la presidenta puso a tomada y en agenda el tema de las condiciones laborales en algunas explotaciones del campo? Yo creo que es embarrar la cancha. Cuando Violcati reacciona hablando de embarrar la cancha y demás y que no se puede generalizar, seguro que está diciendo la verdad. Yo conozco gente que trata muy bien a su gente de campo. Lo que Violcati tendría que hacer como presidente de la sociedad rural es, cuando se ha denunciado en Ramallo, por ejemplo, lo que antes ocurrió en San Pedro, es ir y ver, él tomar cartas en el asunto y preocuparse para que no haya generalizaciones y para mostrar que cuando ocurre esto también le provoca un inmenso rechazo a la gente que llamamos de campo. No por ser el presidente de la sociedad rural se puede tener como una especie de curvita en la nariz frente a lo cual determinados temas no son para vos. Por consiguiente, no deja de ser interesante que se siente y diga, mira, y ahora el ministro de Trabajo les quiere contar algo. Mire, están apareciendo campos con una situación de trata inhumana. Échenle un vistazo. De cualquier manera, lo que más molestó al gobierno fue el comunicado del lunes de la sociedad rural, donde decía que lo de Nidera, lo del campo con más de 300 trabajadores en trato inhumano prácticamente trabajando, no había sido demostrado. Eso fue el comunicado firmado por la sociedad rural. Salvo que hayan inventado las fotos. Salvo que hayan inventado las fotos y los reportajes, cuesta entender que esto haya sido inventado.